Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy vamos a reflexionar en una pequeña porción que se encuentra en Efesios, capítulo 5, en los versículos del 15 al 17. Vamos a orar para que podamos comenzar. Amado Padre, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor, donde me has utilizado nuevamente, y te doy gracias por aquello, Señor, para poder dar esta reflexión, Señor, y que pueda ser de bendición para mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos pueda dar también sabiduría, entendimiento de su palabra, para poder aplicar toda esta porción, Señor, en nuestra vida diaria. Te dejamos este momento en tus manos, Señor, encomendamos todo. En tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, mis hermanos, esta porción se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, en los versículos del 15 al 17. Y dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque, por tanto, bien digo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos da un mandato y nos explica. ¿Y qué nos quiere explicar? Lo que tenemos que mirar con diligencia en nuestro andar cristiano. Esto no se refiere a nuestra forma de caminar, sino a nuestra forma de vivir en sabiduría, siendo hijos de Dios. Por lo que nos manda a meditar cómo caminamos y también si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Si caminamos en sabiduría o en necedad. El necio más bien conoce de la palabra de Dios, pero no practica lo que Él nos manda. En cambio, el sabio conoce y practica lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, nos está exhortando a los creyentes a que no vivamos como si no fuéramos hijos de Dios. Y aquí también, mis hermanos, no tenemos que perder el tiempo y tenemos que ser diligentes en aprovechar el tiempo para buscar más a Dios. Más en estos momentos o en estos tiempos, donde la venida de nuestro Señor está cada vez más cerca. ¿Y cómo podemos saber si estamos caminando sabiamente? En el versículo 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de apropiarse de cada oportunidad para saber usar correctamente el tiempo, para hacer la voluntad de Dios. Porque también quizás estemos malgastando el tiempo en cosas sin sentido, como por ejemplo la tecnología, la influencia del mundo, que a veces también hay cositas que nos van gustando, ¿cierto? El cansancio, el trabajo, etc. Tenemos que aprovechar, ¿cierto?, el vivir en plena libertad de anunciar el Evangelio. Somos un país que estamos en libertad todavía para poder hablar del Señor y anunciar el Evangelio. Mis hermanos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? En Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos aprovechar el tiempo, no podemos ser insensatos y desperdiciar las oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad. ¿Y cómo podemos buscar y aprovechar esa oportunidad? A través de su santa palabra.
La voluntad de Dios hoy día no se manifiesta a través, mis queridos hermanos, de sueños, en las redes sociales o en el mundo o de ningún otro tipo de experiencias sobrenaturales. La voluntad de Dios ha sido dada a conocer a través de su palabra, netamente de su santa palabra, la cual debemos escudriñarla, oírla, estudiarla, meditarla o reflexionar en ella, y quizás donde más nos cuesta es aplicarla. Mis queridos hermanos, tenemos que andar como sabios, que eso, o en sabiduría, que significa aprovechar cada oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y como dijimos, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Buscando más de su palabra, escudriñarla, estudiarla, oírla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Vamos a terminar en oración, mis hermanos. Amado Padre, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento donde hemos reflexionado en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, encaminar, Señor, ser diligentes con tu palabra en esta vida cristiana, Señor, y buscarte cada día más, Señor, aprovechar nuestro tiempo y no desperdiciarlo. Te pedimos que nos puedas ayudar, que nos puedas guiar y que el Espíritu Santo también pueda hacer su obra en nosotros. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, que haya sido este mensaje de bendición para nuestros hermanos y que lo puedan utilizar para aplicarlo en sus vidas donde quizás más nos cuesta. Ayúdanos, Señor, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos.